Llega el momento en la vida de un hombre en el que su vida está en un punto más allá de la crisis de la mediana edad. Aguantando los golpes como vienen. Pero crisis todavía, porque le dan ganas de comprarse un Corvette. Hoy vamos a aprender todo lo que necesitas saber para saber qué onda con el Corvette. Bienvenidos a la Autoteca, yo soy Juancho Carbono. En 1953, en un show de vehículos, aparece por primera vez el Corvette. Un vehículo liviano de fibra de vidrio, porque la carrocería es de fibra de vidrio y lo fue durante muchísimo tiempo de fibra de vidrio. Un deportivo convertible biplaza muy lindo para competir con los mismos deportivos biplazas convertibles muy lindos que venían de Europa. Y no se vendió, francamente, no fue mucho en las ventas. Oh my God. No se vendió sino hasta que le empezaron a subir fuerza al motor. Y ahí fue donde una de las cosas clave que les tocó hacer es que el Corvette fue uno de los primeros carros que tuvo motor con inyección. Es decir, que al motor no le iba a dar polio, ni rabia, ni tétanos. Porque es de fibra de vidrio, no le va a dar tétanos, pues no se oxida. El punto es que le pusieron como nombre Ramjet, así se llamaba la inyección. Eso hizo que ya fuera un deportivo respetable, que sí corría, y ya se empezó a vender muchísimo más. En aquella época estaba también en su mero apogeo la carrera espacial. Ya saben que don John F. Kennedy, ese señor que cuando algo lo impresiona mucho le vuela la cabeza. Ese señor le dijo a Estados Unidos y al mundo: nos vamos a ir a la luna. Y ahí están los astronautas, que en esa época los astronautas eran superestrellas. ¿Y qué es lo que pasó? Que les daban un Corvette a los astronautas. ¿Cómo fue esa llamada de teléfono así de: mire don NASA, don Jorge NASA, aquí le habla Juan Chevrolet, quiero un Corvette para mis muchachos, para que anden corvetados? Su carro es lo más parecido a una nave espacial, entonces yo quiero que la gente asocie a estos mis rockstars que tengo yéndose al espacio, todos estúpidos, miren, los estoy mandando en una nave espacial que tiene una computadora que en el futuro, en el año 2020 en adelante, las llaves del carro de las personas van a tener una computadora más potente en el llavero. O sea, en el 2020 va a haber vapes con más poder computacional que la computadora con la que yo estoy mandando a estos muchachos. El tema es que son bien machos. Quiero darles Corvettes a todos. ¿Qué dice usted? Y le dijeron que sí. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo. Entonces llegaron las siguientes generaciones del Corvette. Ahí entonces el primero pasó a llamarse el C1. El C2. Para que los vayamos diferenciando, el C1 sale en la serie de Lucifer y es un carrito negro y tiene los costados blancos. Se llama en la serie, el carro se llama The Fallen One, el caído. Y hablando del caído y de Fallen One, y me recordé de Transformers porque hay una película donde sale un personaje así. A su tiempo, durante milenios he soñado con regresar a ese despreciable planeta. Pero en la película de Bumblebee, la chica que pues anda todo el tiempo en Bumblebee, al final sale en el carro que estaban arreglando con su papá, que también es un Corvette C1. Ahora, C2, la segunda generación, esa la podemos ver en dos películas famosas. Una, más recientemente en The Batman, que es el carro con el que Bruce Wayne anda. Es un C2 Stingray porque
tiene la ventana de atrás más alargada. Y también lo vemos en color rojo en una de las películas de Rápido y Furioso. Lo maneja Michelle Rodríguez. Está en la escena donde están arriando al carro de Toretto, como si fuera un toro con los otros carros. Están como lazándolo. Es una cosa épica de lo mentirosa que es. Ese Corvette ya tenía más caballaje y tenía un look muy distintivo. Allí empezaron con los pop-up headlights, las luces que están escondidas y cuando uno las enciende, ¡wup!, salen. Algo así como las que todos conocemos o tenemos en mente, las del Mazda Miata. En 1967 se lanzó una versión que se llamaba L88. Ya traía un motor V8, porque desde el C2 ya teníamos ese motor V8, no el 6 en línea que tenía el C1. Pero este L88 tenía 7 litros, un motor 7000 centímetros cúbicos. Ya estamos hablando de un motor de camión prácticamente. Entonces imagínense en sus pistones, cuando el pistón baja, el espacio que queda en cada uno de esos 8 pistones. Si le ponemos 2 triple litros de gaseosa, todavía nos quedan 2 pistones libres para seguir echando. Entonces serían 2 triple litros y un doble litro de gaseosa. Esa es la cantidad de volumen de aire que cabe en los pistones cuando todos están abajo, para que tengan una idea del tamañito que tenía ese motor L88. Ahí es donde ya, de ser solo un carro deportivo, ya se estaba convirtiendo en un deportivo poderoso. Y en diferentes ocasiones a lo largo de la historia, el Corvette llegó a ser el deportivo más poderoso o más rápido a la venta. Es decir, que salido de la agencia era el más rápido. ¡Éxito! Ya con modificaciones y todo, pues ya platicamos. Y ya con modificaciones y todo, ustedes pueden hacer que un Toyota Yaris, un Toyota Tercel modelo 89... sea más rápido que un Corvette, pero la cantidad de plata que hay que meterle ni les cuento. En cambio ese nomás lo comprabas, salidito de la agencia, podían ser unos de los más rápidos de la historia. No. No. Uno de esos que fue el más poderoso de la época en su momento fue en 1970, el Corvette C3. Con el motor LS6 de 454 pulgadas cúbicas, porque los gringos, primero muertos que usar el sistema métrico decimal. El macho. Ese era un carro que ya alcanzaba los 500 caballos de fuerza. Ya se sentía, era una cosa muy, muy respetable. Pero, ¿qué pasó? En los 70, mediados de los 70, vino la crisis del petróleo y entonces todo el mundo... ¡Vamos a morir! Le tuvo que bajar la fuerza. Y tuvimos que esperar hasta el C4 para tener potencias similares. En 1985, el mejor año de la historia, si le preguntan a los expertos son yo. En ese año salió el Corvette C4. Este ya no tenía esas líneas onduladas del C3, no tenía ese estilo clasiquísimo del C1. Este era de 80s, cuadrado, facetado, como un raspahielos. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabía. Y con toda la modernidad de la época. O sea, su pantalla digital ahí que se miraba como que salió en la primera película de Tron, ¿me entienden? Ese es el tipo de tecnología que se veía en ese entonces. Y fue por eso que los creadores del auto fantástico estaban entre ese y el Pontiac, para ver cuál escogían. Fue candidato, aunque al final ganó el Pontiac. Si querés que hablemos del Pontiac Firebird un día, ponlo en los comentarios y definitivamente vamos a hacer ese video. Ahora hablemos del C5.
Entre el C4 y el Series 5 no hay tantas diferencias a nivel de estilo, se parecen bastantes, pero ya dejamos ese estilo como moderno de los 80s y ya nos fuimos a los 90s, una época de exceso, patinetas, el príncipe, el rap y Nickelodeon. Esas son las cosas que había en los 90, solo eso había. Fue en el año 1990 cuando salió el Corvette C4 ZR1. Esta era como la versión deportiva de un carro que ya era deportivo. Era como decir, voy a hacer un pastel de chocolate relleno de chocolate. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Porque si por algo se te va a caer ese dedo del pie, amigo. Entonces, la idea era sumarle deportividad y ahí ya estaba rozando los 370 y pico caballos de fuerza. No lograba alcanzar los 450 que se tenían en los 70s. Todavía estábamos en esa. Ahora, por supuesto, era un carro que seguramente pesaba similar porque mejores componentes, pero más componentes, más tecnología, más seguridad. Pero las cosas más y más livianas. Y estoy seguro, aunque quiero que me confirme eso producción, ya había piezas de fibra de carbono en el 90. Here I come. Here I come. ¿Será que ya estaban en el Corvette? No, eso estaba reservado para los superdeportivos, las piezas de fibra de carbono, porque era el locochón de McLaren, el que dijo, ¿saben qué? Necesito un horno gigante. Y le dijeron, los cupcakes no son tan grandes. Y dijo, no es para cupcakes, es para un carro. What the fuck? El dueño de la fábrica dijo, nosotros no hacemos los carros con harina, estúpido. ¡Oh, idiota! Entonces le dijo, no es solo un horno, necesita presión, porque es un autoclave. Entonces es un horno con presión. Entonces mientras se está horneando, le decís, ya terminaste tu tesis, le decís al horno, le metes presión. Y eso hace que se cure la fibra de carbono. Well, duh. En 1990, el Corvette C5 tuvo una versión, la LZ1. Y esta ya alcanzaba, rascaba ahí los 370 y pico caballos de fuerza. Ya era una cosa bastante respetable, pero no habíamos superado los 450, 500 de los años 70. ¡Oh, rayos! En el 2005 sale la siguiente versión. Ya estamos hablando de la C6. Ahí, una de las grandes características que lo hacen diferente al resto es que veníamos todos estos años utilizando faritos que se levantaban, las pop-up headlights, y acá se perdieron. Finalmente llegó el tema de la seguridad y dijeron, no podemos que si atropellan a alguien le ensartan esa cosa en la ingle. This is the worst. Entonces ya tenía faros descubiertos. Y la versión deportiva del deportivo, o sea, el LZ, tenía ya sobrepasados los 600 caballos de fuerza. Ese fue otro de los momentos en el que el Corvette fue uno de los carros más potentes que podías comprar. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. En 2014 vino el C7. Aquí es donde ya la gente empezaba a decir, vos qué bonito tu Ferrari, vos. Y vos decías, no es un Ferrari. ¡No me digas! ¡No me digas! Es un Chevy Joy. No, es un Chevrolet Corvette. Y porque ya se veía más moderno, más lindo. Y por supuesto, si lo conseguías en color rojo, seguramente que se veía más bonito. Y aquí ya teníamos una caja de cambios de 7 velocidades. A lo largo de la historia de los Corvettes, pero se representó muy bien en el C7, hubo muchas variantes de modelos. Solo en el año 2014 era que tu Z05, Z06, LT51. ¿Y en qué consistían las diferencias? Pues que trae otro equipo de sonido, que trae otro supercargador, que el interior es de tal o cual color, que la pintura de afuera, que trae una pequeña emblema especial. Entonces, no, pues es que esta es la variante LPT1, vos, entonces imprime. Y esta es la variante USB-C, fíjate vos, entonces se carga. Y esta es la variante SAT, entonces no paga impuestos.
Entonces así un montón de variantes diferentes para que todos creamos que tenemos un Corvette único y especial. Y ahora nos vamos al año 2020, porque el que todos estuviéramos enfermos con una enfermedad que venía de un pangolín no le evitó a la gente de Corvette crear el C8. La gran innovación fue que el motor ya no estaba enfrente, el motor estaba atrás de los asientos. Definido como un motor central porque pues está entre los asientos y el eje trasero no está hasta atrás, no es un motor trasero como en los Porsches. Sí ya parecía y ya lo era, un superdeportivo. Ya el Corvette no era un carro deportivo, ya no es un carro deportivo, es un superdeportivo. Oh my God, esto va a ser épico. Ya entró en ese halo, en ese lugar, en ese panteón de vehículos súper deportivos. Ya tiene su alerón ahí raro en uno de los costados que uno puede meter el brazo ahí y no pasa nada. Por ahí pasa el aire y tiene esa versión Stingray y caja con 7 velocidades. ¡Con 8! ¡Producción! ¡Producción! Me informan que la caja es de 8 velocidades. Le pusieron una en lo que estamos platicando. 8 velocidades, que por supuesto ya estamos hablando de que las cajas hace mucho tiempo ya no son mecánicas, ya tenemos cajas automáticas y se cambia con los paddles en el timón ahí, ¿verdad? Usted puede llevarlo automático o puede llevarlo entre comillas manual y usted le cambia, pero el carro es el que ya tiene adentro, un robotito, es un extraterrestre pequeño que está haciendo los cambios adentro de la caja por usted. Y esos cambios son perfectos, no como usted los haría todos, ¿verdad? Ups. No, esos ya causa cambios son nítidos. Para que tengan una idea de cómo varían los Corvettes del C7 y el C8, la versión más económica tiene 425 caballos de fuerza. Y la versión más potente, que es la versión R, ya estamos hablando de 1064 caballos de fuerza. Ya 1064. Ya hubiera querido Ben-Hur tener esa cantidad de caballos. Ahí sí hubiera ganado, pero con creces. O sea, no, sí ganó, ¿verdad? Sí gana Ben-Hur en las carretas, sí gana. Pero hubiera ganado más. Menos emocionante la película, eso sí, por mucho. Pero hasta Jesús, cuando se le acerca como 3 veces en la película a Ben-Hur, hubiera dicho, vos, qué buen carros. O sea, creo que hubiera pasado. Pasa una cosa muy curiosa con estas variantes de Corvette. Mientras menos potencia tiene, más grande tiene que ser el motor. El motor más grande, el de 6 litros, está en la versión menos potente. Y en la versión R está el motor más pequeño, con 5 punto algo de litros, con 2 turbos. 2 turbos que deben ser así como de este tamaño, ¿verdad? Entonces ya, con esos 2 turbos, ya la cosa se empieza a poner muy, muy interesante. Y en las versiones más recientes, por supuesto, ahora está el E-Ray, que es híbrido. Tiene su motor V8 y además motor eléctrico. Supongo que servirá para cuando uno lo saca así del parqueo y no hace mucha bulla. Esa es una función. Y la otra función es apoyar al motor eléctrico cuando lo está dando todo en la pista. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y está ya programado para el futuro de Corvette, el C9, que va a salir en el año 2028. Ya anunciaron, ya se sabe que esto va a pasar, pero no hay detalles. Así que no toca otra cosa que esperar a ver cómo va a ser el nuevo C9 y si se va a poder poner a la par de otros deportivos que están saliendo, de otros eléctricos que están saliendo, del Tesla más reciente. Y veremos si conserva su estatus como un superdeportivo y una leyenda en el mundo automotriz. Legendary. Esto fue La Autoteca. Suscríbanse al canal, comenten si quieren que platicamos de alguno de los temas y nos vemos la próxima semana. Yo soy Juancho Carbono.